Evo Morales ha sido claro y ha dicho claramente al comandante general de las Fuerzas Armadas de Bolivia, a Orellana, que el 14 de abril había militares custodiando en la plaza allá en Palacio, ¿eh? Y en realidad se sabe, y Evo Morales lo ha dicho claramente, de que en realidad a Bolivia está llegando mucho dinero y la pregunta es de dónde está llegando ese dinero, quién está enviando ese dinero. Está llegando dinero por sacos, pero el objetivo es que con ese dinero se está pagando $50.000, ¿eh? $50.000 se está pagando a los altos mandos del ejército boliviano, y eso lo ha dicho claramente Evo Morales. La cuestión es saber de dónde está saliendo ese dinero. ¿Acaso los están enviando de Estados Unidos? ¿De dónde está saliendo ese dinero para poder comprar la conciencia de los grandes altos mandos militares con el fin de que la nefasta presidenta se pueda seguir manteniendo en el poder? Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado Evo Morales respecto a este tema. Equipamiento, ahí está garantizado en el contrato no solamente la infraestructura, sino equipamiento. Eso tiene que ofrecer el año pasado. La infraestructura, este año equipamiento. Así podemos ir departamento por departamento. Pero además de eso, en lo económico, lo peor es la corrupción, el nepotismo. En tema de corrupción, cada día sale otras denuncias de corrupción. Que aproveche esta oportunidad. De verdad, yo valoro que así hay buenos compañeros campesinos, pero también puede haber malos. En las Fuerzas Armadas hay buenos militares. Que sepan que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Orellana, sabe exactamente el 14 de abril, casas de plata del Estado Mayor de Miraflores, custodiado por afroamericanos, norteamericanos. Dicen, negros estaban cuidando la plata en el Estado Mayor. Que diga el general Orellana, ¿para qué es tantos paquetes de plata? Por si acaso quiero que sepa el general Orellana, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, esa plata estaba, ¿de dónde viene? Y que sepa para qué era. Y saben sus suboficiales, saben algunos oficiales subalternos. Ahora, me informan, él y algunos comandantes, cada día ganan $50.000. Y además de eso, una enorme corrupción en el Ministerio de Defensa. 2 viceministros ya renunciaron. Corrupción ni se imagina. Corrupción es un problema que tenemos los bolivianos. Es difícil de cero de corrupción, pero sí, nosotros dijimos cero de tolerancia. Nunca toleramos a los corruptos. Aquí es como hubiera una competencia y quién roba más. Es como el Estado se va a resistir. Y FPV, en 6 meses, con 3 gerentes. Y solo quiero decirles, a ver, a los hermanos hay un bono de 500 bolivianos, ¿verdad? 500 bolivianos para enfrentar la cuarentena. No estoy equivocado, Ramiro. Así es, hermano presidente. Bono familiar. Mira, bono familiar. Pero a los trabajadores petroleros, por día, 416 bolivianos. Para desayuno, 110 bolivianos. Merienda, 60 bolivianos, almuerzos 127 bolivianos, cenas 110 bolivianos. Porque los petroleros a este paso van a estar correctamente alimentados. Por día, solamente para su comida,
15 bolivianos por día. ¿Cuánto habrá subido sus sueldos a este paso? Tanta corrupción. Paralizaron la urea, un trópico. El deber que dice, planta de urea paralizada por 72 días. Pierde ingresos $30 millones. $30 millones de la urea. Por un mes y 15 días. Un mes y 10 días. Nos han informado que la Entel, ya sabemos que lo que hizo el gerente Helio Montes, se escapa de Estados Unidos, detienen allá, ahora liberan. Después de ¿qué dijo él? Dijo que iba a denunciar lo que habían hecho en Entel. Cuando amenazó de esta manera, la liberaron. Y lo peor, yo diría, bueno, podemos seguir comentando de tantos actos de corrupción. Y ahora, ex autoridades del gobierno de facto, por ejemplo, el ex ministro de Minería, Carlos Guaypa, ¿qué denuncia? Denuncia a la prensa que el gobierno de facto de Áñez se está distribuyendo concesiones mineras que están prohibidas por la Constitución Política del Estado. Denuncia además de eso, que esposa del viceministro de Minería, Álvaro Herbat, negocia concesiones para altos funcionarios de gobierno. Sandra Morina, otra funcionaria de la JAM, que es esposa de un viceministro, negocia con empresas chinas. Otra denuncia del ex director general de INSA. Que el gobierno de Áñez está implicado en casos ilícitos de reversión de tierras fiscales a manos privadas. Dijo que Jorge Rivero, asesor de la ministra Eliana Capobianco, presionó para revertir tierras fiscales a favor de empresarios privados. También recibió presiones del viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, para revertir ilegalmente tierras fiscales que pasaron al Estado en 2006, porque los antiguos dueños las tenían ilegalmente como en propiedad. Es decir, tierras fiscales ahora están devolviendo a los empresarios. Eso no estamos inventando, y son informaciones de autoridades que algunos después, bueno, de ser autoridades, se han dado cuenta que están manejando ilegalmente e inconstitucionalmente y dignamente, renuncian a sus cargos y ahora están informando cómo se maneja. Entonces yo veo, Ramiro, a 6 meses del golpe de Estado, duele ver Bolivia con tanto daño hicieron, pero no solamente eso, si un poquito vamos en la parte económica. A ver, primero, el año pasado, repito nuevamente, en diciembre, justamente que hace un mes, un poquito más, se prestan plata del Banco Central de Bolivia, 2.800 millones de bolivianos. Primero se negaron. Entonces hemos presentado los documentos. Y eran plata de las reservas internacionales para pagar sueldos y aguinaldos. Y quiero decir a los hermanos del proceso de cambio, hasta el golpe del Estado, nunca nos hemos prestado ni $1 del Banco Central de Bolivia, una deuda interna para sueldos y salarios, salarios o aguinaldos.
Y los meses pasados, deuda de 7.000 millones de bolivianos. Ahí ya son más de 1.000 millones de dólares. Otra deuda de la plata de los trabajadores, 500 millones de dólares. Prácticamente son como 2.000 millones de dólares de deuda interna. Y crece la deuda interna y la deuda externa. Lo peor es someterse al condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cómo? Una pérdida de autoridad en la comunidad internacional. ¿Cómo ahora Bolivia lamentablemente ya no es visto como antes? Con crecimiento económico, con estabilidad social. Ahora no hay estabilidad política, no hay estabilidad social, y peor en temas económicos. Recordarles que lo que la semana pasada decía, estaba estimado el crecimiento económico para el 2019 4%. Había problema económico de carácter mundial, pero vamos a terminar con 2 o 2.2% de crecimiento económico. Y para este año Banco Mundial, otros organismos internacionales estiman que va a ser menos del 0% del crecimiento económico. No pueden echar la culpa a la pandemia.